Pásame el clavo, si tú la ves. Mataron a Cashlán, mataron a Cashlán. Mataron a Cashlán. ¿Cómo? Lo asesinaron. No es posible, nuestro líder. ¿Qué pasó, hermano? No es posible. ¿Cómo es que se llevó a nuestro líder? Hermanos, está muerto Miguel Cashlán, lo mataron. Ciudad de México. Su población de 22 millones de habitantes la convierte en una de las capitales más densamente pobladas del mundo. Una ciudad vibrante, tanto de día como de noche. Ay, 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 ay. Guadalajara hermosa. México, una puerta enigmática y fascinante hacia la América Latina. Una mezcla de la cultura española con civilizaciones antiguas que se remontan varios siglos atrás. Y en provincias tales como Chiapas, hay tesoros de inmensa belleza natural a los que se llega por medio de un laberinto de rutas montañosas que transportan al viajero de un imponente paisaje a otro. De un idílico poblado al siguiente, antes de descubrir los pintorescos callejones y estilo de vida del antiguo San Cristóbal, donde los siglos se unen en una cultura singular y atractiva, disfrutada por innumerables turistas. Pero en medio de esta tranquilidad hay una señal de alarma: CEDECH, el Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas. Porque estos poblados aparentemente tranquilos e incluso religiosos están unidos por algo en común: una radical y a menudo violenta oposición a los cristianos evangélicos, cuyo estilo de vida condena silenciosamente las prácticas extrañas y muchas veces diabólicas que se llevan a cabo en estas comunidades. En el centro de estas actividades están las fiestas tradicionales, pretexto para borracheras y prácticas paganas en las cuales no se permite el acceso a cámara alguna. Los que no participan enfurecen a los caciques, los dueños de las tierras, quienes usan estas celebraciones para ganar más dinero. Sucedió de noche, cuando estamos adentro de la casa. Y entonces mis hermanitas quedaron adentro de la casa y machetearon, cortaron el mano. La mi otra hermana menor de 12 años, ahí quedó adentro, y cuando quemó la casa, quedó con toda y casa.
Y la otra niña, otros 3 salieron, pusieron afuera. Y cuando los caciques vinieron a verlo, que ya quemaron la casa, levantaron los otros niños. Entonces lo llevaron a San Juan Chamula. Y entonces todo lo que salí, y me echaron todas las balas, aquí están las balas. Entonces salí corriendo afuera, todo corre la sangre a esta parte. ¿Por qué me hicieron así? Que yo no le hice cosa mal. Entonces ya no tengo coraje con ellos, ya tengo mucho amor de ellos. Y hasta ahora quisiera yo decirle la palabra de Dios. Los esposos amarrados en los árboles, enfrente de ellos violan a las hijas y a sus esposas, y posteriormente los llevan a la cabecera municipal donde está el presidente. Ahí a las hermanas las desnudan, las azotan, los encarcelan, y luego entonces ya les ponen a los hombres la pistola en la cabeza, y entonces le dicen: o renuncias a tu fe o te mueres. Y muchos de ellos han muerto y otros han sido expulsados por su fe y no han renunciado a Cristo. Desde el día jueves nos encarcelaron en la tarde, nos obligaron a renunciar por el Evangelio, y ahorita no hemos comido nada y estamos sufriendo mucho. La muerte del Miguel Gómez Hernández Cashlán fue muy impactante. Le pelaron la planta de los pies, lo hicieron caminar sobre fuego, después le quitaron los ojos y le cortaron la lengua para predicar el Evangelio, y después lo castraron y finalmente lo ahorcaron. De esa manera falleció el primer mártir Miguel Hernández Cashlán. A través de su testimonio logró que más de miles de hermanos conocieran el Evangelio, y entonces creyeron los caciques que con la muerte de él el Evangelio se va a parar. Sentí una tristeza por la separación, un momento de cuando se sepultó, y todos los hermanos lloraron a Dios por la muerte de nuestro hermano. Bienaventurado eres por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense. Ahora se busca al Señor por medio de la dirección del Espíritu Santo. Tenemos un gran avivamiento en alabanza, en predicación. Todos aquí los altos de Chiapas tenían un despertamiento espiritual. Hemos visto en Chamula que cuando asesinan a una familia se convierte en 3 familias. Así que la muerte de Cashlán trajo bendición y también, por una parte, confusión a los caciques, porque decían: ¿cómo es posible que los evangélicos siguen adelante a pesar de que los encarcelamos y violamos y asesinamos y los torturamos? Mas, sin embargo, algún poder poderoso hay entre los evangélicos, comentaron los caciques. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras tanto, en otras partes de la comunidad, la relación con el mundo espiritual adopta una forma diferente. En esta mezcla de brujería y religión, se espera que las personas compren animales, los que sacrificarán en los ritos, y también que beban una potente sustancia alcohólica llamada posh. Todo esto lo proveen los caciques a un precio que les genera enormes ganancias.
Quienes no participan son blancos de una violenta agresión. ¿Saben cuántos evangélicos quedan ahora en Chamula? Ya no mucho. Tienen demasiado miedo. Bueno, vamos a golpear y vamos a torturar. Debemos de sacrificarlo a aquellos en vez que los animales. Que no obligamos para que paguen sus multas. No, saquémoslo de afuera porque dividen a nuestros pueblos. Ayer secuestramos a uno de ellos y no lo está pasando bien. Hilario insiste a que lo pongamos en libertad. Insiste, vamos a enseñar que se portan bien. ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! Cuando vienen los caciques, será Levo viene, será Levo viene. Ahora por nosotros, por nosotros. Cacique, cacique, anjalik jim hetas milo di malie. Setel tavala betis miling kudikin. ¡Vale, evangelistas! Los balacearon, mira cómo están los agujeros, muchos los agujeros, las gasolina entraron de aquí. Ya estamos de 2 días, estamos atacando, pero mejor nos pensamos, vamos a salir para que en el nombre del Señor, allí venceremos. Cuando me salí en la puerta, se huyeron, luego corrieron. Parece que tienen miedo. Los caciques, ellos lo confundieron ellos mismos, lo mataron ellos mismos. Aquí le cayeron como de esta cruz. Llamaba Manuel Gómez Cruz. Falleció el día 19 de noviembre. Cuando me pensó, va a quedar aquí, aunque sea por el sufrimiento, Dios vivo para quedar de aquí, para que tengan un templo para adorar a Dios, para que contrate su salvación, el persona no cree en Dios todavía. Mientras que en México los lugares problemáticos se limitan a zonas específicas del país, Perú ha sido más ampliamente afectado por una cruenta lucha entre el gobierno y los grupos revolucionarios. El ataque a la embajada japonesa en 1996 es uno de los ejemplos más notorios y divulgados del conflicto.
La violencia surgió especialmente en la década de los 80, cuando desde la tranquila ciudad de Ayacucho, el movimiento revolucionario Sendero Luminoso lanzó grandes ataques sobre las principales ciudades del Perú, incluyendo Lima, su capital. La guerra civil tuvo como resultado más de 25.000 muertos. Ha causado más de 6 millones de refugiados y gran sufrimiento a miles de personas, incluyendo a muchos cristianos que viven en las zonas del conflicto. Después de una serie de contraataques y miles de arrestos durante más de una década, el gobierno peruano logró que los grupos guerrilleros retrocedieran a las zonas rurales, donde en muchos casos las comunidades cristianas se convirtieron en presa fácil de la guerrilla que los perseguía y capturaba a sus niños para entrenarlos como terroristas. Pero no son solo los grupos guerrilleros los que han causado tal dolor a los niños. El padre de Linder, un evangelista de la selva, fue arrestado por los militares bajo sospecha de ser terrorista. Para lograr una confesión de este hombre inocente, trajeron a Linder y comenzaron a torturarlo en su presencia, cortándole al niño parte de sus orejas. Su padre no resistió y confesó algo que jamás había cometido. En ese mismo momento, sus captores le dieron muerte. Linder quedó aterrorizado. La iglesia ha atravesado por años de sufrimiento, persecución y mucha violencia. Han habido pastores y líderes encarcelados que han sufrido por la fe. Nosotros también fuimos víctimas de asaltos por 3 ocasiones en nuestro domicilio. La última vez fue una experiencia traumática para mi familia, que casi pierden la vida. Si bien es cierto, ya no hay la violencia de hace 10 años atrás, sí hay de manera muy sutil un tipo de persecución, por ejemplo, pagar impuestos por libros y por Biblias hasta por un 23%. Sin embargo, los libros de ocultismo, brujería y pornografía están exentos de todo eso. Sin embargo, en medio de esa situación, la iglesia se ha unido más y podemos ver ahora que la sangre de los cristianos, de los mártires que han derramado por su fe, está siendo semilla de los frutos que hoy se está cosechando. El Palacio de Justicia, conocido por muchos como el Palacio de Injusticia, debido a la cantidad de arrestos y encarcelamientos injustos que ha hecho el gobierno para poder demostrar su determinación de combatir el terrorismo. Alfonso Wieland es un abogado que a través de la organización Paz y Esperanza trabaja en nombre de muchos cristianos que han sido encarcelados injustamente. Bueno, durante los últimos 10 años son más de 1.500 presos que están injustamente en cárcel. De ellos, unos 200 todavía quedan en cárcel que son evangélicos, ¿no? El problema sigue siendo muy grande y grave para la iglesia. En ese momento, cuando llegaron policías, estábamos durmiendo, hermano. Y cuando llegaron ellos era un sueño para mí, no sabía por qué, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¡La policía! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Ahora camina! Me patearon, pues. Me patearon y me pusieron capucha y luego me puso un rincón. De allí no sé más. ¡Anda, anda! ¡Vamos, sal, sal, sal! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! Willy, mi esposo, fue arrestado hace 4 años y medio. Ambos estábamos en la sala viendo televisión, a eso de las 9:30, ¿no? Y sentimos que tocaron la puerta. Eso fueron las circunstancias y se lo llevaron aduciendo que él estaba comprometido con el terrorismo, ¿no? Yo he trabajado como docente y ascendido a tesorero de la academia debido a mi testimonio como cristiano. Lamentablemente no duré mucho tiempo porque vinieron personas extrañas amenazándome de que yo debería colaborar con ellos. Tito, esta academia es del partido. Tengo mis principios. No puedo colaborar con ustedes. Coge todas tus cosas porque te vas del trabajo.
Por negarse a cooperar, a Saúl lo acusaron falsamente de ser terrorista y lo enviaron a prisión. Los juicios a los acusados de terrorismo se realizan en medio de circunstancias que dan máxima protección a los jueces y fiscales. Por temor a las represalias, estos ocultan su identidad en lo que se conoce como justicia sin rostro. Entonces pónganse de pie, que se leerá la sentencia. Señorita relatora, lea la sentencia. Instrucción número 64 de 1993. En ese momento yo me desesperé porque me acordé de mis hijos que estaban solos, sin nadie. Por el delito de traición a la patria en agravio del Estado. Y como tal se les impone la pena de 30 años de pena privativa de la libertad. Fue bien triste ese momento, no quisiera acordarme. Privativa de la libertad, la que computada desde el 24 de diciembre de 1993. Ellos no son cristianos, no saben la justicia de Dios. No podía hacer nada porque estaba en sus manos de ellos, de policías, que me amenazaban, que me decían que te vas a poder ir en la cárcel, no vas a salir nunca más, muerta vas a salir. Pero en ese momento yo clamé a Dios, decía, Padre bendito, tú sabes que soy inocente y no vas a permitir que se cumpla lo que dicen los hombres. Y gracias a Él fue así. ...23 horas y media estábamos en la pequeña celda, encerrados. Solo mirábamos las rejas. La comida era horrible, no se podía comer. Venía en cucarachas, venía vidrios. Oh, y a mí, miren, ¿y este vidrio? Realmente ha sido bien difícil. Uno siente el temor de ser rechazado tanto por familiares, amistades. El apoyo de una persona que no está conmigo, que es mi madre. Creo que de ella aprendí un poco lo que puede ser uno fuerte. Tanto Willy como yo, Willy pierde el año de estar detenido a su mamá, porque de repente no pudo soportar la situación que mi esposo vivía, ¿no? Lee, hasta ahora no le hemos dicho que eso es, él está en la cárcel, ¿no? Que él está detenido, él ya piensa que es su trabajo. Ellos se ven desde pequeños, se veían cada 3 meses, que es lo que permitían entrar a los niños. Cada 3 meses no podían entrar a verlos. En esas visitas ellos no podían cargarlos ni besarles, ¿no? Lee tiene la idea de que es un trabajo, me ayuda a preparar las cosas, prepararse sus cartas. Ha manifestado también su deseo negativo a veces, ¿no? De que está cansada del trabajo de su papá. ¿Cuándo va a venir su papá? Hay momentos en que se pone depresiva. Estelí, pequeña y adorada hija, tu mamá me cuenta que a veces estás molesta conmigo. En el momento menos pensado llegaré a casa. Nos quedaremos callados durante unos segundos y luego nos daremos un gran abrazo y ya no nos separaremos. ¿Quién te quiere? Papá. Después que ha habido sentencia, todo, yo estaba bien triste, un momento como les dije, ¿no? Que pensé que me había abandonado Dios, ¿no? Después de ahí abrí la Biblia y le dije que me hablara, que me diga algo, para sentirme bien, ¿no? Si existe, ¿no? Entonces abrí la Biblia, es lo que me habló con Isaías 41:10, donde que dice, ¿no? Yo soy tu Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado un papel importante que jugar dentro de la Iglesia en Perú. El Ministerio de Paz y Esperanza es un ministerio que tiene que ver con la justicia y con los derechos humanos. Es realmente importante la labor que realizan entidades como Puertas Abiertas, que es una de las que nos apoyan, especialmente en lo que es la oración, la escritura de cartas, el cuidado pastoral. Es realmente increíble la fortaleza que eso puede dar a aquellos que están en prisión y además la forma en que eso contribuye a la libertad de personas. Sabía que Dios no me va a abandonar, ¿no? Y algunas me escuchaban y con algunas me ponía a orar, pero algunas no
no me entendían, ¿no? Y se burlaban, se reían, solamente oraba por ellas, ¿no? Que Dios les toque esos corazones y que los haga ver la realidad, ¿no? Y varias chicas, ¿no? Varias señoras, ¿no? Llegaron a entender e incluso ahí mismo se entregaron. También empecé a compartir los textos y para poder pasar los textos dentro de los panes como sándwich preparaba. Y de repente una oportunidad me descubrió la policía cuando yo le estaba enviando. Allí donde me castigaron 3 días sin alimento, sin patio. Mientras tanto, la misión evangelizadora de Saúl Tito en prisión ha generado más de 50 conversiones. Pero un día le llega una inesperada noticia. ¿Tú eres Saúl Tito Coica? Alista tus cosas. Y la separación. En tan poco tiempo hicimos más que una familia. Estuvimos siempre bien unidos. Y volver a separar de mi nueva familia que había conocido era otro dolor. Estaba yendo celda por celda, abrazando a cada uno de ellos. No podía dejarlos, algunos hasta lloraban. Y eso a mí me rompía el corazón. El policía me exigía que tenía que irme y yo hacía oídos sordos. Dije no. Adiós a todos, ¿no? Siempre los voy a tener presente. Nunca los olvidaré. Ya vamos, 2, 3, solamente Y ellos comenzaron a cantarme, ¿no? Himnos. Me fui con el corazón destrozado para luego tener más fuerzas y en el camino volver a vivir y encontrar a mis padres. Y fui al encuentro de mis padres, volví a verlos. Mi madre estaba más anciana. Mi familia ha sufrido demasiado. Señor, gracias por todo. Soy libre físicamente. Y siempre soy feliz por estar a tu lado. Gracias, Señor. Yo recibí aproximadamente 5.800 cartas. Cada vez que llegaba leía. Yo sacaba bastante valor y agradezco bastante a ellos por el apoyo que me han hecho. Al leer las cartas me ponía a llorar de alegría porque era tremendo ayuda para mí. Por las cartas, por la prensa, lo que han presionado a nivel mundial, nacional e internacional, ¿no? Todas esas cosas es lo que me ha apoyado bastante. Gracias al Todopoderoso, ¿no? Ahora estamos juntos por el poder de Él. Willy recibió de niñas de 7, 8, 9 años
con un mensaje que de repente un adulto no lo puede hacer. A todos ellos, mi reconocimiento grande, y a ustedes, hermanos de Puertas Abiertas, porque a través del ministerio que ustedes van desarrollando, ustedes no saben toda la labor que eso significa. Para muchos puede parecer insignificante escribir una carta de repente, mandar una postal, puede parecer una cosa pequeña, pero ustedes no saben todo lo que significa acá. Si bien la mayoría de los peruanos vive en las ciudades y cerca de la costa, gran parte del territorio se extiende a lo largo de la majestuosa cordillera de los Andes. Aunque a menudo sirven de base para los grupos revolucionarios, los Andes son el hogar tradicional de los incas, cuyo nombre significa el pueblo del imperio, un imperio que tenía unos 5.000 kilómetros de extensión, desde Ecuador al norte hasta Chile al sur. Arrasada por los conquistadores españoles en el siglo XVI, la civilización inca quedó en ruinas. A partir de entonces, sus descendientes, los quechuas, han sobrellevado una historia de sufrimiento. Josué Saunier, quien se considera a sí mismo un servidor del pueblo, trabaja conjuntamente con Puertas Abiertas. Mi familia ha traído el evangelio por 3 generaciones a los quechuas, pero también nosotros hemos pagado el precio. Rómulo Saunier, el hermano de Josué. A los 38 años de edad, con un gran don de evangelismo, era además un talentoso traductor de las escrituras al quechua. Al regresar de un viaje en el que llevó ropa, comida y consuelo a huérfanos y viudas que sufrían a manos de grupos armados, Rómulo iba acompañado de sus padres y de otros miembros de su familia. Y a solo 8 kilómetros de su casa, cerca de Ayacucho, los terroristas los atacaron. Según los militares, aquí había más de 500 terroristas que estaban esperando a que Rómulo, Rubén, Josué y Marco llegaran para ser matados. Encontramos el camino bloqueado, con muchos guerrilleros alrededor y autos en llamas. Los terroristas los sacaron y los pusieron en fila para matarlos. Yo estaba en esa fila con mis hijos. Por su radio, los terroristas recibieron instrucciones de perdonarme la vida. Pero yo les dije, voy a morir con mis hijos. No sé cómo lo hice, pero recuerdo haberlos sacado de la fila, pero no pude hacer nada por mis hijos. Antes de que la bala penetrara su corazón, Rubén estaba orando. Cuando recibió el impacto, abrió los ojos y dijo, Jesús, mi Señor, y cayó al suelo. Cuando le dispararon, yo grité, Jesús, mi Señor. Entonces Rómulo solo me miró, suspiró y luego murió. Cuando yo escuché que mis hermanos habían muerto esa mañana, mi corazón fue destruido. Porque yo pensaba que tan jóvenes, yo tuve un enojo en mi corazón. Y yo dije a Dios, Dios mío, ¿dónde han estado tus ángeles? De repente han estado ocultados detrás de las montañas como cobardes, viendo a tus hijos morir. En ese entonces, yo en mi corazón, y a Dios le dije, si tú no lo vas a hacer, entonces yo iré a Perú y vengaré a mis hermanos. Miles vinieron a su funeral. Mi mamá me dijo, tienes que hablarle a la gente. Tú eres hermano de Rómulo, te van a querer escuchar. Al subir al púlpito, pude ver a mis hermanos en mi mente. Quería decir las palabras, luchemos, pero otras palabras salieron. Amados hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es contra el enemigo, Satanás, matando, derramando sangre. No cambiaremos a Perú, pero sí, con Jesucristo, nuestro pueblo será cambiado. A mis hermanos no fueron llevados
por un carro los 3 kilómetros al cementerio. Ellos fueron llevados en los hombros de los hermanos por las calles de Ayacucho. Para mí, ese día, ellos predicaron el sermón más grande de su vida, porque miles y miles de personas estaban allí con lágrimas en sus ojos. El eco de los recuerdos de estos testigos silenciosos aún resuena con dolor, pero en el corazón de los Andes, bajando por las colinas a un valle, hay un camino que conduce a Paccha y que señala el futuro. Estas escenas muestran la clausura de una importante semana de actividad entre los quechuas. Más de 700 personas se han reunido para un entrenamiento evangélico. Su tarea es ahora regresar a sus aldeas y difundir el evangelio. Rómulo Sauñe no murió en vano. Bueno, este día para nosotros significa una gran victoria, especialmente para el Evangelio, porque este día, aquí en el pueblo de Paccha se han reunido de diferentes iglesias, pero con un solo propósito, de estar unidos, y estar unidos en el nombre de Jesucristo. Rómulo siempre pensó en que su pueblo sea unido, pero no solo como un pueblo, sino en el nombre de Jesucristo y con Jesucristo. Y yo le extraño. Y yo recuerdo que un día hice mi promesa, que voy a vivir una vida como Él ha vivido. Primero como Cristo, de ahí también como Él. Y yo quiero verle un día a Él. Primero a mi Creador y después a Él. Mientras la victoria se refleja en las celebraciones de Paccha, el sufrimiento se vuelve cada vez más intenso en Colombia, sin duda el país más violento del mundo. El conflicto de intereses entre narcotraficantes, grupos revolucionarios, paramilitares y las Fuerzas Armadas ha estremecido profundamente a esta nación. En ciudades como Bogotá, la capital de Colombia, hasta los niños portan armas y las usan. Pero no todas las luchas son reconocidas a simple vista. Existe también una gran guerra espiritual en esta nación. Se reporta que en Bogotá los grupos satánicos realizan vigilias de oración y ayuno enfocadas a la destrucción de la iglesia cristiana. Aunque ciudades como Cartagena atraen a los turistas, una violencia incontrolable acecha a la nación. El 97% de los crímenes nunca llegan a juicio, debido al excesivo número de casos pendientes que afectan al sistema. En Colombia, el secuestro es una industria de $400 millones anuales, usada por todos los grupos armados como un medio para ejercer poder y hacerse de dinero. Se han reportado más de 10.000 secuestros, incluso hasta 122 en un solo mes. Medellín es una de las ciudades más violentas del hemisferio occidental. Desde sus campamentos en las montañas vecinas, los grupos guerrilleros hacen sentir su presencia. Regiones como Urabá están permanentemente en pie de guerra. En este clima de violencia, venganza y anarquía, la iglesia es víctima del fuego cruzado. Hermanos, los he convocado a esta reunión porque están matando a nuestros pastores y el velorio de hoy es una realidad de eso. Un joven de mi iglesia vino y que su hermano fue brutalmente asesinado y a él mismo le tocó recogerlo de allí del piso. Más o menos 10 pastores que han matado en la región de Urabá nos hace entender que sí estamos sufriendo. Los asesinatos se pueden arreglar por poquísimo dinero. Por unos $10, un asesino a sueldo o sicario se encarga de la operación. Antes del asesinato, el sicario a menudo reza en un altar para recibir protección divina. Después, irá directamente a cometer el crimen. Hay momentos difíciles que queremos escapar. Cuando nos sensibilizamos demasiado, nos sentimos comprometidos con la iglesia. Y tenemos que seguir adelante, así sea con mucho miedo,
porque a veces sentimos miedo de estar allí en medio de tanta violencia, pero Dios nos da fuerza para seguir. Nadie sabe por qué el pastor Manuel Amador fue asesinado. Cuando encontraron su cuerpo perforado por las balas, tenía consigo un llamado de auxilio manchado de sangre que planeaba enviar a los cristianos de todo el mundo en nombre de la sufriente iglesia colombiana. En el momento que recibí la noticia de su fallecimiento, pues no sé, sentí como si se me fuera también la vida a mí, como si algo frío me cubriera arriba la cabeza y me descendiera a los pies, como si fuera a perder en ese momento el sentido, si me fuera yo a morir también, mejor dicho, si fuera a morirme también. Eso es muy difícil, uno enterrando pastores amigos y sin saber cuándo nos va a tocar a nosotros. Si esto ayuda a que la muerte de un cristiano, de un líder, ayuda a que el pueblo cristiano crezca, creo que vale la pena. Y esto solamente, ese valor solamente lo da Dios, y creo que me dio a mí algo de ese valor para ayudarle a muchos jóvenes a seguir a Jesucristo, que no solamente son las armas las que pueden dar la salida, sino que hay alguien más poderoso que las armas. El parche porque me nuclearon el ojo y este lado, el lagrimal, se me dañó porque fue el lugar por donde entró el tiro de fusil. Esa mañana me levanté a trabajar. A aproximadamente 1,5 kilómetros de apartado había un retén de la guerrilla. Todos los del bus sintieron pánico. Yo sentí mucho miedo y comencé a temblar. Me amarraron con nylon de bananera. Nos amarraban con las manos en la espalda y nos tiraban boca abajo en una manga. Nos encadenaban al vecino. Entonces uno no podía moverse. Y yo clamaba a Dios. La verdad que era el clamor de los clamores más grandes que yo he hecho en mi vida, porque me permitiera dar buen testimonio en ese lugar. Yo comencé a cantar. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia. Me guardarás, confiaré en ti. Y comenzaron a dispararnos con los fusiles, ¿cierto? Tan, 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 tan. Las primeras ráfagas me volaron como sesos de la gente de atrás en la espalda. Entonces, ellos venían rematando a la gente que quedaba como que viva. Parece que los decapitaban. Eres mi protector. Ese día masacraron a 25 personas. Alexander Puerta fue el único sobreviviente. Liberación de angustia me guardarás. Las aflicciones y las pruebas producen en nosotros un carácter para perfección, para ser más excelentes con Dios. La obra de Dios es muy sabia. La obra de Dios es perfecta. Yo alabo a Dios por lo que me sucede. Yo creo que en el corazón de todos los cristianos de Colombia está el amor hacia todos los grupos armados, porque sabemos que ellos son instrumento de Satanás. Entonces nosotros como cristianos tenemos que amarlos de la manera que el Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando lo estaba matando, Él decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la 4ª vez en mi vida que he estado tan cerca de la guerrilla. En todas las otras ocasiones solo pude distribuir literatura y marcharme. Esta vez tuve la oportunidad de predicar y al final pregunté cuántos de ellos querían aceptar al Señor. Muchos levantaron la mano simultáneamente al estilo militar. Para mi sorpresa, el comandante también había levantado la suya
Todos ellos estaban de rodillas, orando. Desde ese momento, no solo mi vida estaba en peligro, sino también la de ellos. Pero tengo la convicción de que Cristo puede cambiar a estas personas y ellas, ya transformadas, pueden cambiar a mi país. Jesús dio su vida por nosotros y es un privilegio morir por el Señor. Y es por eso que me arriesgo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las dificultades? ¿O la persecución o el hambre?